cordial saludo. Hago entrega a la actividad 2, principales estructuras del sistema periférico. El sistema nervioso periférico es una división del sistema nervioso compuesta por todo el tejido neural ubicado fuera de la cavidad craneal y conducto vertebral. Está conformado por todos los nervios que emergen del encéfalo y la médula espinal, es decir, a partir del sistema nervioso central. Si imaginas el sistema nervioso central como la carretera principal, el sistema nervioso periférico estaría compuesto por todas las calles secundarias que salen y entran de la principal, y que además permiten que los impulsos nerviosos viajen desde y hacia las regiones más alejadas o periféricas del cuerpo humano. El sistema nervioso periférico está casi completamente constituido por nervios. Existen dos tipos de nervios, nervios craneales y nervios espinales. Funcionalmente, el sistema nervioso periférico puede ser dividido en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Ambos pueden ser subdivididos, el primero en simpático y el segundo en motor y sensitivo. Su principal función es conducir información motora y sensitiva entre el sistema nervioso central y tejidos corporales periféricos. Dicho de otra manera, conecta el sistema nervioso central a la piel, órganos y extremidades. Es el medio por el cual el cerebro y la médula espinal reciben y envían información a otras partes del cuerpo. El elemento funcional del sistema nervioso periférico son los nervios periféricos. Cada nervio está conformado por un haz que contiene numerosas fibras nerviosas llamadas axones y sus envolturas del tejido conectivo. La estructura comparable en el sistema nervioso central es un tracto. Por otro lado, cada fibra nerviosa es una extensión de una neurona cuyo soma o cuerpo celular está ubicado dentro de la sustancia gris del sistema nervioso central o dentro de los ganglios del sistema nervioso periférico. Los nervios periféricos que transportan información hasta el sistema nervioso central se denominan aferentes o sensitivos, mientras que los que llevan información desde el sistema nervioso central son llamados eferentes o motores. Los nervios pueden ser clasificados como craneales o espinales, de acuerdo al lugar del sistema nervioso central desde donde emergen. Los nervios craneales emergen desde el encéfalo, mientras que los nervios espinales abandonan el sistema nervioso central desde la médula espinal. Existen 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales, totalizando 43 pares de nervios que conforman la base del sistema nervioso periférico. Los nervios craneales. El primer grupo de nervios son los 12 nervios o pares craneales: olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, vestibulo-coclear, glosofaríngeo, vago e hipogloso. Los nervios craneales son nervios periféricos que inervan principalmente estructuras anatómicas de la cabeza y el cuello. La excepción a la regla la constituye el nervio vago, el cual además inerva varias vísceras torácicas y abdominales. Los nervios craneales se originan a partir de núcleos específicos ubicados en el encéfalo. Abandonan la cavidad craneal pasando a través de forámenes y se proyectan hacia las estructuras que son responsables de inervar. Se pueden clasificar en 3 grupos según el tipo de información que llevan sus fibras: sensitivos, motores o mixtos. Los nervios espinales es el segundo grupo de nervios periféricos, de los cuales tenemos 31 pares en total: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Su numeración se relaciona con los niveles vertebrales. Los nervios cervicales se nombran según la vértebra ubicada inmediatamente bajo ellos. Las demás se nombran según la vértebra inmediatamente superior a ellos. El número de vértebras y nervios cervicales no concuerdan. Hay 8 nervios cervicales y 7 vértebras cervicales. El octavo nervio cervical es la única excepción a la regla antes mencionada y emerge entre la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Cada nervio espinal comienza con múltiples raicillas que se unen entre sí para formar 2 raíces principales. La raíz anterior transporta fibras motoras cuyos cuerpos neuronales se ubican en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. La raíz posterior transforma fibras sensitivas provenientes de neuronas cuyos cuerpos neuronales se ubican en el ganglio de la raíz dorsal. En las regiones torácica y lumbar superior, la raíz anterior también transporta fibras autónomas y provenientes de neuronas preganglionares simpáticas cuyos somas se encuentran en el asta lateral.
de la sustancia gris de la médula espinal. Las raíces espinales anterior y posterior luego se unen entre sí para formar el nervio espinal que transporta información mixta, es decir, motora y sensitiva. Los nervios espinales abandonan la columna vertebral a través de los denominados forámenes intervertebrales, ubicados entre dos vértebras adyacentes. Cada nervio entonces se divide en dos ramos llamados dorsal y posterior, y ventral o anterior. Ambos transportan tanto información motora como sensitiva porque son mixtos. Los ramos posteriores se dirigen hacia atrás y se dividen en ramos que inervan estructuras del dorso, incluyendo la columna vertebral. Los ramos anteriores proporcionan inervación a la piel, músculos de los miembros y parte anterior del tronco. Inmediatamente después de la división del nervio espinal en dos ramos, se desprenden pequeñas fibras comunicantes. Estos ramos comunicantes gris y blanco establecen una conexión entre nervios espinales y los dos troncos simpáticos del sistema nervioso autónomo que corren a lo largo de la columna vertebral. Es importante considerar que los ramos comunicantes grises existen en todos los niveles de la médula espinal, mientras que los blancos solo desde la T1 a la L2. El sistema nervioso somático, también conocido como voluntario, es el responsable de proporcionar inervación sensitiva y motora a todas las estructuras del cuerpo humano, excepto a los órganos, vasos sanguíneos y glándulas. En otras palabras, transporta sensibilidad desde el cuerpo, es decir, el dolor, el tacto, la temperatura y la propiocepción, e inerva el músculo esquelético para iniciar el movimiento. Además, el sistema nervioso somático está involucrado en los reflejos espinales, como por ejemplo el reflejo de flexión, que te ayuda a quitar una extremidad instantáneamente cuando tocas, por ejemplo, un objeto extremadamente caliente. Tanto los nervios craneales como los espinales contribuyen al sistema nervioso somático. Los nervios craneales proporcionan control motor y la sensibilidad a la cara. Con respecto a los nervios espinales, como mencionamos anteriormente, los ramos posteriores viajan hacia un posterior para inervar la columna vertebral, músculos vertebrales y la piel de la espalda, mientras que los ramos anteriores inervan los miembros y la parte anterior del tronco. La mayor parte de los ramos anteriores se combinan entre sí para formar plexos, desde los cuales se desprende la mayor parte de los nervios periféricos principales. La excepción a esta regla son los ramos anteriores de la región torácica, que se distribuyen de forma relativamente independiente unos de otros sin formar plexos, por ejemplo, los nervios intercostales y el subcostal. El sistema nervioso autónomo, finalmente, pero no menos importante, es la división autónoma del sistema nervioso periférico, SNA. Es un sistema involuntario, es decir, no poseemos control consciente sobre él. El sistema nervioso autónomo es responsable de la inervación sensitiva y motora al músculo liso, vasos sanguíneos, glándulas y órganos internos. Como tal, proporciona una regulación coordinada de las funciones glandulares y viscerales, jugando un rol en la mantención de la homeostasis. Los nervios autónomos también son periféricos, de modo tal que la estructura general de un nervio periférico discutida anteriormente se aplica igualmente. Sin embargo, hay una diferencia. Todos los nervios autónomos motores hacen sinapsis en un ganglio simpático o parasimpático. La porción del nervio que se encuentra antes del ganglio recibe el nombre de porción preganglionar y lleva la información hacia el cúmulo de somas neuronales. La parte localizada después del ganglio se denomina postganglionar y lleva el impulso en camino directo hacia el efector. El SNA posee tres divisiones principales: la simpática, parasimpática y entérica. La división simpática prepara el cuerpo para lidiar con periodos de alta actividad física a través de acciones como regulación de los vasos sanguíneos, a veces, pero no siempre, vasoconstricción, dilatación de pupilas, aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial y disminución de las peristalsis. La división parasimpática ayuda al cuerpo a conservar energía, posee funciones relacionadas con el descanso y la digestión, alimentación y reproducción. Esto es llevado a cabo mediante acciones que disminuyen el ritmo cardíaco, estimulan la secreción glandular e incrementan la peristalsis. El sistema nervioso parasimpático también está involucrado en la excitación sexual y secreción lacrimal, el llanto. El sistema nervioso entérico yace en el interior de las paredes del tracto gastrointestinal y está conformado por los plexos mientérico y submucoso. Ambos trabajan en conjunto para controlar la peristalsis dentro del sistema digestivo. Este sistema es a menudo descrito como un segundo cerebro,
pues actúa independientemente, siendo solamente influenciado por los impulsos provenientes del SNA. División simpática. Las fibras preganglionares de los nervios simpáticos abandonan la médula espinal a través de las raíces anteriores de los nervios T1 a la L2, ingresando al nervio espinal correspondiente. Las fibras luego viajan a través de los ramos comunicantes blancos hacia los ganglios paravertebrales de los troncos simpáticos ubicados a ambos lados de la columna vertebral. Algunas fibras hacen sinapsis aquí, mientras que otras viajan a través de ellos sin hacer sinapsis, abandonando los troncos simpáticos de forma de nervios esplánticos, mayor, menor, imo menor, lumbar, sacro. Estos nervios esplánticos hacen sinapsis más cerca de sus órganos llamados prevertebrales. Estos ganglios prevertebrales son el celíaco, aórtico-renales y mesentérico superior e inferior. Las fibras posganglionares luego se proyectan hacia sus estructuras dianas, ya sea directamente o retornando a través de los ramos comunicantes grises y siguiendo el camino de los nervios espinales a lo largo del cuerpo. Más precisamente, los órganos involucrados son los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas, los músculos polioerectores, el iris y órganos internos. Un ejemplo de órgano diana del sistema nervioso simpático es la glándula suprarrenal. La actividad de los nervios simpáticos estimula la liberación de epinefrina o adrenalina por medio del sistema simpático suprarrenal medular. La división parasimpática, también denominada a veces craneosacra, está dividida en sus partes craneal y sacra. Las fibras preganglionares de la porción craneal salen del tronco encefálico dentro de los nervios craneales oculomotor, facial, glosofaríngeo y el vago. Hacen sinapsis en los ganglios ciliar, óptico, submandibular y los entéricos. Las fibras postganglionares finalmente irán a inervar las glándulas salivales de la cabeza, el iris y los músculos ciliares del ojo en el caso del nervio vago, las vísceras torácicas y las abdominales. Las fibras preganglionares de la porción sacra están mucho más restringidas, solo emergen de la médula espinal a través de las raíces anteriores de los nervios S2 al S4. Conforman los nervios esplácticos pélvicos, inervando finalmente las vísceras pélvicas, como el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto, la vagina, el pene o el clítoris. Muchísimas gracias.